¿Qué tal, Jesús Úbeda? Muy buenos días, ¿cómo ¿Qué estás? pasa, querido? Pues me he levantado con un espíritu medieval esta mañana que, vamos, esto es... no sé, me apetece ir, yo qué sé, al Reino de León del siglo XII, por ejemplo. Qué importante es la historia. La historia es importante por muchos motivos. En primer lugar, porque refleja la evolución del ser humano a lo largo del tiempo. En segundo lugar, porque es fundamental conocer la historia, especialmente para saber de dónde venimos, también hacia dónde vamos, y para no repetir errores catastróficos que hemos cometido con anterioridad. El ser humano es el único ser vivo que no tropieza solo dos veces en la misma piedra, Bueno, sino y si es cuatro, ocho español, y y si es 8.000. español, eso se multiplica exponencialmente. Pero bueno, hablamos de historia y hablamos concretamente de la Edad Media, Jesús, porque hoy tenemos una invitada muy, pero que muy especial. Sí, o sea, yo creo que a la historia se puede llegar por libros serios, por ensayos, etcétera, pero también a través de la ficción histórica o de la novela histórica en concreto. Y nuestra invitada de hoy, Isabel San Sebastián, ha publicado hasta la fecha, si no me equivoco, un póker de novelas sobre la Reconquista. La última responde al nombre de la Temeraria, la edita Plaza y Janés y la protagoniza Urraca, Reina de León y, según su rúbrica, Emperatriz de España. Para hablar de la Temeraria, querido Manolo, tenemos a Isabel San Sebastián. Qué auténtica maravilla contar con Isabel San Sebastián, autora de este magnífico libro, La Temeraria. ¿Con qué pregunta vamos a empezar, Jesús? Isabel, ¿a qué se debe ese interés por la Reconquista? Pues a que fue un periodo, un larguísimo periodo de 8 siglos absolutamente determinante en la historia de España y de Europa, a que sin esa reconquista España no estaría hoy donde está, es decir, en la Unión Europea, en el ámbito político de mayor libertad y de mayor progreso del mundo, a pesar de que ahora mismo atraviese un momento complicado, sino que estaríamos en el mundo islámico, estaríamos en una posición semejante a la de Marruecos o Argelia o Túnez, ¿no? Y yo, pues francamente, prefiero formar parte de Europa que de ese mundo. Y luego a que desde el punto de vista literario la Reconquista es un periodo de la historia plagado de acontecimientos épicos, fascinantes, de reyes y reinas como Urraca, interesantísimos, de batallas, en fin, es un periodo histórico muy, muy inspirador para una persona como yo a la que le gusta la novela histórica. Hmm. Va una pregunta retórica, Isabel. ¿Existió alguna vez aquella Al-Ándalus en la que convivían en armonía y paz cristianos, musulmanes y judíos? A ver, en armonía y paz nunca convivieron a costa de que los judíos y los cristianos pagaran tributos altísimos por poder conservar su fe, aunque se les prohibió practicar sus ritos con cualquier tipo de publicidad, es decir, las campanas de bronce, de metal, por ejemplo, estaban prohibidas, solo se permitían las campanas de madera, porque la voz de la almohada no tenía que llegar mucho más lejos que la voz del Dios cristiano, que eran las campanas, por eso al apóstol le robaron sus campanas. Convivieron durante fugacísimos periodos en las taifas, básicamente en algunas de las taifas, y durante muy breves periodos se les permitió vivir una vida más o menos tranquila, siempre que pagaran sus tributos, por supuesto, pero durante la mayor parte de la historia de Al-Ándalus, los cristianos, los judíos un poco menos porque les habían ayudado en la conquista, los cristianos vivieron oprimidos o juzgados, muchas veces fueron expulsados y vivieron muy maltratados, del mismo modo que cuando fue avanzando la reconquista los cristianos sometieron a los musulmanes a unas condiciones de vida penosas que acabaron forzando su marcha o los expulsaron directamente de los lugares donde estaban. Esto de la convivencia pacífica de las tres culturas y tal es un camelo, es un Ujú. auténtico camelo, nunca ocurrió. Sí, dices que sientes mucha compasión y mucha admiración por la reina Urraca, la protagonista de La Temeraria. ¿Por qué? Porque fue una mujer a la que la historia le jugó una mala pasada. Urraca era la única hija legítima de Alfonso VI, del gran rey, el reconquistador de Toledo, ¿no? Y la educaron para gobernar porque no tenía hermanos varones.
Después la desposeyeron del trono cuando nació su hermano Sancho, su medio hermano Sancho, y cuando Sancho murió volvió a ser la heredera al trono. Y tuvo que subir a ese trono, pero subió al trono en un mundo en el que casi nadie quería que reinara una reina, una mujer. Y entonces tuvo una vida durísima. Los cronistas de su tiempo la maltrataron, la juzgaron con una severidad terrible. Su padre en el lecho de muerte la obligó a casarse con Alfonso el Batallador, el rey de Aragón, que era un tipo a quien no le gustaban las mujeres, Sí, las bueno, odiaba y a la un suya pieza de muy en mucho cuidado, particular. ¿no? Bueno, fue como rey, fue un gran rey, fue un reconquistador, efectivamente, reconquistó Zaragoza, plantó batalla a los musulmanes, los ganó en campo abierto, cosa que no había hecho ningún rey cristiano hasta entonces, etcétera, pero a su mujer la maltrató físicamente, cosa que ella denunció, demostrando un gran arrojo, un gran valor, porque esas cosas se llevaban en silencio, no se denunciaban, y ella lo denunció en una carta. Le hizo cara, le plantó cara, encabezó a sus tropas, consiguió formar coaliciones de nobles leoneses, gallegos, asturianos, etcétera, para oponerse a la voluntad de su marido de robarle el reino, de ocupar su trono de León, etcétera, ¿no? O sea, fue una mujer que tuvo que lidiar con unas condiciones durísimas y que a pesar de toda la oposición que tuvo y de tener que enfrentarse a muchísima gente y de tener al enemigo en casa, porque su propio marido, su hijo, mejor dicho, los tutores de su hijo, etcétera, se empeñaron en desposeerla de lo que era suyo, les plantó cara y gobernó durante 17 años el Reino de León, que se dice pronto. Entonces fue una mujer muy admirable, me parece a mí, una mujer muy adelantada a su tiempo y digna de la mayor admiración y de cierta compasión, porque no tuvo una vida fácil, ni probablemente muy feliz. Algo que me gusta mucho de la Está su novela... historia en La Temeraria, está ahí, Sí, contado. sí, algo que me gusta mucho de La Temeraria, Isabel, es que se nota la admiración y la compasión que sientes por Urraca, pero no es un relato hagiográfico, o sea, muestras que la reina tuvo sus luces y sus sombras, y que tú, en realidad, por quien hablas es por la boca de Muniadona, la fiel dama de compañía de Urraca. Efectivamente, a mí no me gustan las novelas de buenos y malos, ni los retratos hagiográficos, ni los... No, yo intento presentar un relato de la historia veraz, riguroso, fiel a la verdad. Y efectivamente, yo hablo por boca de Muniadona, que es una representante, aparte de mi punto de vista, que lo representa, por supuesto, y lo digo en la nota de autora, es una representante de lo que hoy sería llamado clase media, ¿no? Que entonces no existía tal cosa, pero sí existía una baja nobleza, una clase de pequeños infanzones, de gentes no de condición servil, pero tampoco de condición noble, ¿no? Sino gentes medias que eran quienes en realidad escribían la historia. Y esa es la visión y la experiencia que yo doy a través de Muniadona. Ella ama a su reina, le es leal. Para mí la lealtad es un valor muy importante que reflejo en todas mis novelas y en esta también, pero no deja de ver sus defectos y no deja de denunciar sus abusos, sus tropelías, sus crueldades. Y bueno, esa es la mirada que yo arrojo sobre una mujer que, como digo, tuvo sombras sin duda, pero tuvo luces y sobre todo tuvo una vida durísima, y es una mujer a la que la historia ha silenciado, la ha emparedado entre su padre, Alfonso VI, el rey bueno, el rey de la feliz memoria, el reconquistador de Toledo, y Alfonso VII, el emperador, como si ella no hubiera existido. Bueno, pues ella existió, hizo muchas cosas. Por ejemplo, mantuvo la integridad del Reino de León, cosa que su hijo no hizo, porque su hijo se dejó arrebatar Portugal, que ella defendió a sangre y fuego frente a las pretensiones de su media hermana Teresa, ¿no? Ella mantuvo la unidad del reino, algo de lo que deberíamos aprender hoy todos mucho. Sí, bueno, una mujer La silenciada, unidad y la integridad. una mujer silenciada por la historia, una mujer que podría, no sé, su retrato figurar en en algún pasquín del 8M, porque además Urraca murió un 8 de marzo. ¿Te la imaginas como icono del movimiento feminista contemporáneo? No, no, porque el movimiento feminista contemporáneo, antes que feminista, es sectario de izquierdas. No es un movimiento transversal como lo fue en origen y durante mucho tiempo el feminismo, ¿no? El feminismo en el que yo creo, el feminismo en el que yo he militado toda mi vida de palabra y sobre todo de obra, es un feminismo que reivindica la igualdad de la mujer, la igualdad de derechos, la igualdad de deberes, la igualdad de oportunidades y la igualdad de responsabilidades. Eso es el feminismo. El feminismo actual no es eso, el feminismo oficial actual es un movimiento sectario de la izquierda que utiliza
una reivindicación que debería ser absolutamente transversal para fines políticos, para sacar votos directamente y para encapsular una ideología política que nada tiene que ver con la mujer ni con el feminismo. Entonces, evidentemente, una reina no les cuadra, porque era reina. Eso no les cuadra, ¿no? ¿Cómo va a ser una reina feminista? Bueno, pues lo era, no en el sentido que esta gente quiere dar al feminismo, pero sí en el sentido de defender a la mujer y de empoderar a la mujer. Lo hizo ella misma y firmó decretos en los que se especificaba que los derechos contenidos en esos fueros, en esos diplomas, se otorgaban a hombres y mujeres por igual, algo que a comienzos del siglo XII era absolutamente inédito y revolucionario. Pero, por supuesto, ¿cómo va a reivindicar el feminismo actual a una reina? Es un sin Dios para ellas, ¿no? A ellas no les importan las mujeres, lo que le importa es su ideología. Pues Isabel, muchísimas gracias por este rato con nosotros. Hemos disfrutado muchísimo La Temeraria y deseando que termines de elaborar esa, que me lo han soplado, esa futura novela sobre las Navas de Tolosa. Ahí estamos. Hay que llegar hasta Granada y para eso paso previo indispensable son las Navas de Tolosa, donde la cristiandad unida, por una vez unida, derrotó definitivamente al último gran imperio integrista musulmán, los almohades, que querían llegar hasta Roma y abrevar a sus caballos en las fuentes del Vaticano. Bueno, pues ahí les hicimos frente a los cristianos hispanos en las Navas de Tolosa y los destrozamos. Y bueno, y esa lección, la de las Navas y otras muchas anteriores, nos demuestran una lección que España se niega a aprender, que unidos somos fuertes, divididos somos débiles, algo que, como digo, nos negamos a aprender y yo intento reescribir una y otra vez en mis novelas. Y lo reescribes a las mil maravillas. Isabel San Sebastián, muchísimas gracias por estar con nosotros. Esta novela, una nueva novela de gran éxito, La Temeraria, a la que desde la trinchera pues le deseamos que tenga muchísimo, muchísimo más éxito. Una novela indispensable para conocer, bueno, pues una parte también de la historia de España que es fundamental. Muchísimas gracias. Gracias, Jesús, por esta nueva magnífica entrevista a esta grandísima autora. Un abrazo temerario, porque tampoco, o sea, La Trinchera es un título fascinante, pero si el programa se llamara El Temerario, tampoco te iba a quedar mal. Gracias, Jesús. Hasta la próxima. Un abrazo muy fuerte a vosotros y mucha suerte.